Continuamos aquí en Cátedra de Estilo y vamos a darle la bienvenida a Diego Moreno, él es director general de Vida Silvestre. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, bienvenido. La idea es que charlemos de las cuestiones ambientales, que en un año electoral siempre parece que tuvieran más el foco puesto sobre ellas, pero además particularmente por las recientes inundaciones. El tema permeó y está en la agenda de los medios, de la gente común y de los políticos, ¿no es cierto? Sí, la verdad es un año bastante particular, un poco por el tema de las elecciones, también porque tenemos ahora en noviembre, hacia fines de este año, la Convención Mundial sobre el tema del Cambio Climático, Exacto. que es importante en París. Estuvo un poco en la misma línea la publicación de la encíclica que sacó el Papa, digamos, este año, en mayo de este año, que también, digamos, abordó esta cuestión bien a fondo. Y bueno, y lamentablemente estos problemas ambientales que día a día, digamos, los estamos viviendo cada vez más de cerca, ¿no? Así que la verdad que sí, el tema está instalado en la preocupación de la gente y de a poquito está permeando en la agenda política, ¿no? Que es el gran desafío que creo que tenemos por delante, ¿no? Empezar a tomar las decisiones correctas para empezar a resolver estos temas. ¿Están ustedes, junto con otras organizaciones ambientalistas, detrás de la aprobación, o por lo menos de que se debata la pendiente ley de humedales? Sí, bueno, ¿En qué está eso? Y bueno, es una ley que está ahora en la Cámara de Diputados, ya tiene media sanción del Senado, fue aprobada por unanimidad en noviembre del 2013, hace ya casi 2 años, y está por pasar estado parlamentario a fines de este año, así que desde nuestro punto de vista es urgente que esta ley tenga tratamiento lo antes posible. Y en diputados específicamente ya tiene la aprobación de la Comisión de Cabeceras, que es la Comisión de Intereses Marítimos y Fluviales, y falta que Presupuesto y la Comisión de Recursos Naturales terminen de dar su dictamen para que pueda ser tratado en el recinto, ¿no? Así que un poco la expectativa, bueno, es justamente ahora que ocurrió todo este tema de inundaciones, que está muy vinculada justamente con el tema del manejo del agua en el ecosistema y la afectación de algunos humedales que particularmente eran como sitios que funcionaban como reservorios de agua, ¿no? Y permitían amortiguar las crecidas y las sequías de las cuencas, como en el río Luján en particular. Bueno, pueden tener, digamos, una ley que empiece a ordenar un poquito el uso de esas áreas. Justamente, digamos, para los que son neófitos, expliquemos. Me gustaría que profundicemos un poquito cuál es la conexión entre los humedales y las inundaciones. En comunicaciones que ustedes han difundido a través de redes sociales y demás, la imagen que transmiten es muy gráfica. Los humedales de por sí, corregime si me equivoco, son esponjas. Hoy, por malos usos y mal ordenamiento territorial y demás, son tapones. O sea, hemos quizás alterado su función primigenia o natural, intrínseca. Tal cual, acá en la zona de Buenos Aires, ¿no? En la llanura pampeana, normalmente los ríos discurren por su cauce, ¿no? Pero normalmente lo que ocurre es que cuando hay crecidas, o cuando hay lluvias extremas, a las márgenes de los ríos está todo el valle de inundación, se llama, ¿no? Que son áreas bajas, normalmente ocupadas por bañados, esteros, algunas lagunas en algunos sitios, que su función específica es cuando justamente ocurren estos picos, el agua desborda del cauce natural del río y se aloja en estos sitios, ¿no? Lo que ha estado ocurriendo es que normalmente el crecimiento de las grandes ciudades ha ido ocupando muchos de estos sitios, ¿no? Para que una población se asiente en uno de estos lugares que son bajos e inundables, lo que hay que hacer es, bueno, terraplenes y levantar el nivel, ¿no? Entonces lo que ocurre es que si ese proceso ocurre, digamos, en muchos sitios, esos lugares, cuando ocurren estas crecidas, no reciben el agua que desborda, ¿no? Entonces esa agua naturalmente busca otros sitios para ocupar, ¿no? Y ahí es donde, bueno, otros humedales se ven afectados porque el nivel del agua crece más de lo que normalmente ocurría, y bueno, y ese efecto de captar el agua se pierde, ¿no? En el ecosistema. Así que es un tema bastante serio y tiene que ver con esto, con cómo ocupamos el territorio, ¿no? Lo que pasó en La Plata hace un par de años atrás También, es exactamente lo mismo, ¿no? exactamente. Eran barrios, asentamientos que estaban en la planicie de inundación de un arroyo,
lo ocurrió hace unos años en Tartagal, no sé si te acordás, pero también Sí, tiene que ver claro. con eso, ¿no? Con asentamientos humanos que están en lugares que tienen, digamos, una función que muchas veces no vemos y que realmente es importante, ¿no? Ujú. Les recuerdo, estamos conversando con Diego Moreno, él es licenciado en Ciencias Biológicas y director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. En el sitio web donde ustedes cuentan cuál es la visión, que voy a leerlo para ser exacta, es un mundo en el cual el ser humano se desarrolla en armonía con la naturaleza. Utilizan una palabra que me parece crucial, que es anticipación. En esta Argentina, ¿es posible anticiparse a las cuestiones ambientales o, como en este caso que estábamos hablando de la ley de humedales, vamos corriendo atrás de las emergencias ya declaradas? ¿Cuál es tu diagnóstico? Y normalmente vamos corriendo detrás de las emergencias, ¿no? Lamentablemente la Argentina tiene siempre, y más en la agenda política, miradas de corto plazo, ¿no? De periodos presidenciales de 4 años, y bueno, la agenda se agota, digamos, en bueno, lo que se puede hacer en ese periodo, y realmente no hay una mirada más allá de largo plazo, que es justamente el ciclo que tienen, digamos, la naturaleza, ¿no? Cuando estamos hablando de ciclos biológicos y procesos ecológicos, estamos hablando de decenas y a veces cientos de años, y la verdad que compatibilizar esa mirada de corto plazo con estos ciclos es realmente complicado, ¿no? Y bueno, uno de nuestros grandes desafíos es eso, ver cómo podemos anticipar, digamos, estas cuestiones, cómo podemos llegar con estos mensajes y con esta información que existe hoy por hoy en el ámbito académico, en el ámbito científico, pero que muchas veces no es tenida en cuenta por los que toman las decisiones día a día, y finalmente lo que termina ocurriendo son situaciones como esta, ¿no? Son costos enormes a nivel económico, a nivel social, que podrían haberse evitado, ¿no? Podrían haberse evitado por haberse anticipado justamente y haber mirado cuáles podrían haber sido las consecuencias de estos asentamientos en lugares inadecuados, o de, bueno, el desarrollo o el impulso de determinado tipo de tecnologías o de actividades en un territorio. Ujú. Siempre se habla de que la Argentina es uno de los tantos, pero un país muy bendecido en cuanto a disponibilidad de recursos naturales. A la hora de generar conciencia ambiental en la sociedad, en los empresarios, en la clase política, ¿eso juega a favor o en contra? Mira, yo creo que hasta ahora ha jugado un poquito en contra, ¿no? Porque de alguna forma, al tener un país tan abundante y tan rico en recursos, no tenemos la sensación de límites, ¿no? O sea, Exacto. siempre podemos sacar un poco más, que siempre siga habiendo, ¿no? Y ese es un problema, porque no nos preocupamos mucho por conservar ese capital natural que tiene la Argentina. La Argentina es uno de los países que está entre los 10 países a nivel mundial que tiene mayor capacidad de proveer bienes y servicios ambientales. Y estamos hablando de alimentación, de agua, de fijación o captación de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Bueno, es uno de los 10 países a nivel mundial que tiene mayor capacidad de proveer todos estos servicios. Por otro lado tenemos una población humana que es todavía chica, digamos, ¿no? 40 millones en un territorio tan grande es realmente poco. Y sin embargo, digamos, estamos generando, digamos, un impacto importante sobre los recursos, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros estamos tratando de trabajar para que la forma en que usamos esos recursos, porque obviamente necesitamos utilizarlos, necesitamos aprovecharlos, sea, digamos, orientada y realizada de una forma que permita aprovechar los beneficios, pero sin degradar ese capital, ¿no? Exacto. Ustedes ahora en el mes de septiembre, que dentro de unos pocos días comienza, van a realizar su gala anual, concretamente el 23, el miércoles 23, con dos ejes. Por un lado, tengo entendido celebrar 38 años de trayectoria, de la cual vamos a hablar más extensamente en próximos bloques, pero también presentan sus propuestas para una Argentina sustentable. A ver si entendí bien, sería una serie como de punteos que integrarían la plataforma del candidato que quiera tomar el guante. Exacto, ¿no? Son los 5 temas que nosotros consideramos que son más relevantes desde el punto de vista ambiental, que deberían formar parte de un plan de gobierno para los próximos 4 años, ¿no?
Y son temas que obviamente nosotros ponemos, digamos, a disposición para el debate, o sea, no son propuestas cerradas, sino que obviamente cada candidato tiene que mirarlas, tiene que desarrollarlas con sus equipos y tiene que, bueno, ver la viabilidad de impulsarlas, ¿no? Pero sí son temas que normalmente los temas ambientales o históricamente se los vio como un tema un poco marginal de la agenda, ¿no? Es decir, bueno, cuidamos las especies porque está bien visto, porque bueno, la fauna y la flora son importantes, pero en realidad cuando empezamos a hablar de estas cuestiones, ¿no? Del ambiente termina siendo un tema transversal, ¿no? Un tema transversal que cruza, digamos, temas sociales, temas económicos, muy vinculados a las cuestiones energéticas, son todos temas de agendas donde creemos que el tema ambiental tiene que entrar e integrarse de alguna forma a esa mirada, ¿no? Así que esas 5 propuestas están justamente orientadas a eso. ¿Y cuáles son, digamos, cortito? Tienen que ver, una con educación, tengo entendido, y con... Hablan de acceso a la información ambiental. Uno tendría la sensación de que estamos como rodeados, y no voy a decir saturados, pero que tenemos a disposición información sobre las cuestiones ambientales. Sin embargo, eso, ¿qué pasa? ¿No está hecho carne? Sí, básicamente lo que hablamos con acceso a la información ambiental tienen que ver con las políticas públicas, Bien. ¿no? Es decir, bueno, qué decisiones están tomando en cuanto al ambiente y cómo el ciudadano común puede, digamos, acceder a esa información. No tiene tanto que ver con la difusión de la temática ambiental. Sino con que rindan cuentas organismos públicos. La información, exacto, la información ambiental es pública, digamos, por definición, y cualquier ciudadano tiene derecho, como tiene derecho a gozar de un ambiente sano, según la Constitución, a saber, bueno, qué es lo que el Estado está proponiendo y haciendo con los recursos naturales, ¿no? Y desde ese punto de vista puede pedir información sobre obras que se estén proyectando, sobre evaluaciones de impacto ambiental de determinado tipo de emprendimiento, y esa información el Estado debe, digamos, facilitarla y disponerla en forma sencilla, de alguna forma, ¿no? Así que es un tema central, ¿no? Y el tema de la educación tiene que ver con justamente el tema del cambio de hábitos, ¿no? O sea, todo lo que hacemos nosotros en el día a día, desde prender una luz o tomar un vaso de agua envasada, genera, digamos, algún impacto en el medio ambiente. Y esas cuestiones, esas pequeñas decisiones que tomamos minuto a minuto, nosotros podemos de alguna forma empezar a vincularlas con una cuestión ambiental y ver de qué manera podemos reducir ese impacto que generamos en el día a día, ¿no? No se trata de resignar calidad de vida, sino ver cómo podemos hacer lo mismo, pero digamos con menos impacto. Exacto, lo que se conoce como consumo responsable. Exactamente. Muy bien, y otro de los puntos, ustedes hablan de lo que repasábamos, las políticas de ordenamiento territorial y la promoción de una producción sostenible, que es, digamos, como la otra punta de esa flecha, digamos, el consumo responsable y la producción sostenible, dialogando y en fusión. Exactamente, no siempre un poco también es un preconcepto por una cuestión también histórica y de evolución del tema ambiental, y es que siempre el tema ambiental se lo vio como la contracara de la producción y del crecimiento, ¿no? Y la verdad que día a día, a medida que la ciencia avanza y que empieza a haber cada vez más información, experiencia, vemos que el tema ambiental y los temas productivos pueden ir muy bien de la mano, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando, para ponerte un ejemplo bien concreto, con productores ganaderos que producen carne en la Cuenca del Salado, en la provincia de Buenos Aires, con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, con el INTA, y desarrollamos en los últimos 5 años un modelo de producción ganadera en estos campos que permite aumentar la producción de carne y al mismo tiempo mejorar la condición de los pastizales y aumentar la diversidad que hay en esos pastizales naturales, ¿no? Así que estas dos actividades, digamos, cada vez vemos más ejemplos de que pueden ir de la mano, y ahí es donde tenemos que empezar a apuntar los cañones para tratar de empezar a resolver estas cuestiones ambientales y salir un poco de este falso dilema de que el ambiente y el desarrollo no son compatibles. Quería que repasáramos un poco la joven, pero también intensa historia de vida de la Fundación, que fue creada en el 77, si no me equivoco. Sí, exacto, fue el 29 de junio del 77.
Fue un grupo de personas que en aquel momento estaban preocupados por los temas ambientales, en particular en aquel momento el tema de la extinción de especies era un poco el principal motor de ese interés de este grupo de gente. De hecho, la primera reunión, la reunión fundacional, ocurrió en el Museo de Ciencias Naturales, el que está ahí en Parque Centenario. Sí, y bueno, y en aquel momento en realidad fue la primera organización que en Argentina empezó a hablar de estos temas cuando en realidad estaban totalmente fuera, digamos, de la agenda, ¿no? Y creo que los primeros años fueron bien interesantes porque un poco el foco estuvo puesto en dar a conocer justamente cuáles son los recursos naturales que tiene la Argentina, las especies. O sea, nadie sabía en esa época y hoy todavía, digamos, ¿no? Que la Argentina tiene 1000 especies distintas de aves, por ejemplo, ¿no? Y los problemas que tenía, digamos, toda esa riqueza y esa biodiversidad. Así que bueno, desde aquel momento empezó a trabajar mucho los temas también de educación ambiental, de cómo llevar este tema a la gente. Y tuvieron algunos hitos que podríamos repasar, digamos, uno muy pegadito ahí a la fundación, que fue en el 79 con la creación de la Reserva de Vida Silvestre en Campos del Tuyú. Exacto, ¿no? Ese fue uno de los primeros proyectos que tuvo Vida Silvestre, acá muy cerquita de Ciudad de Buenos Aires, en Bahía San Borombón, cerca de San Clemente del Tuyú. Exacto. Donde, bueno, ahí en esa franjita pegadita a la costa del río de la Plata, en San Borombón, hay una población de una especie, un ciervo, el ciervo de las Pampas, que es una de las únicas 4 poblaciones que quedan en la Argentina de esta especie, ¿no? Una especie muy abundante, se exportaban cueros de a millones, digamos, en 1800 de la Argentina hacia el exterior, y con el avance de la agricultura y de la ocupación de las pampas, la especie fue quedando en lugares muy marginales, ¿no? Uno de ellos es en San Borombón, y bueno, ese fue uno de los primeros focos de trabajo de vida silvestre. Y en una primera instancia lo que logró fue hacer un acuerdo con un propietario de un campo en la zona de General Lavalle. Se firmó en aquel momento un comodato para que Vida Silvestre manejara un pedacito de unas 2000 hectáreas más o menos de parte de esa propiedad. Y con el tiempo y alguna campaña por ahí, algunos se acuerdan que se hizo con una tarjeta de crédito, de que por cada compra se donaba 1 metro cuadrado de tierra a Vida Silvestre, se terminó comprando una porción de unas 3000 hectáreas en ese lugar, ¿no? Y bueno, y de ahí la Vida Silvestre manejó esa área durante 30 años más, y en el año 2009 terminamos donando esa tierra a la Administración de Parques Nacionales, es decir, a la Nación, para de alguna forma devolvérsela a toda la sociedad que contribuyó en su momento con la compra de esta tierra. Así que hoy por hoy ya el área esa se transformó en un parque nacional, es el Parque Nacional Campos del Tuyú, que fue el primero de la provincia de Buenos Aires, el primero que conserva los pastizales de la Pampa, ¿no? Exacto, y en estos 38 años, digamos, se puede describir el arco de la evolución de Fundación Vida Silvestre con el lanzamiento el año pasado de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, que también me parece una iniciativa súper interesante y marca un poquito cómo evolucionó Vida Silvestre y también cómo evolucionó la conciencia de la sociedad. ¿Nos querés contar de qué se trata esa red? Sí, totalmente. Bueno, este es uno de los temas. Vida Silvestre se originó trabajando sobre las especies, la conservación de algunos lugares, y de a poco fuimos viendo que si no trabajábamos sobre el origen de los problemas ambientales y con los actores que estaban vinculados a esos problemas, iba a ser muy difícil, digamos, cambiar y proteger la biodiversidad, por ejemplo, ¿no? Entonces en aquel momento vimos que la mayor parte del territorio, cerca del 90% en Argentina, está en manos de propietarios privados, ¿no? Entonces las especies, los recursos naturales están en campos privados. Entonces se lanzó en aquel momento Vida Silvestre una iniciativa que se llama Refugios de Vida Silvestre, que era justamente promover acuerdos con propietarios de campos en áreas de mucho valor ambiental en todo el país. Y bueno, fuimos trabajando durante años un poco en esa iniciativa, tratando de ayudar a los propietarios a conservar esas riquezas que tienen dentro de sus campos. Y un poco siguiendo esta línea, muchas otras organizaciones empezaron a trabajar en el país en estos temas, varias provincias fueron incorporando la figura de reserva privada dentro de su legislación, así que empezaron también a generar sus propias redes. Y la verdad que nos encontramos hace algunos años con que había un montón de iniciativas privadas de conservación, estamos hablando de cerca de 1 millón de hectáreas que están bajo manejo de reservas privadas, pero que no había mucha comunicación y mucha articulación entre toda la gente que estaba trabajando en este tema.
había muchos problemas que los propietarios tenían para lograr manejar sus reservas y que eran comunes y que no había comunicación, digamos, entre ellos, así que surgió armar esta red a nivel nacional, que está formada por unas 20 ONGs que trabajan en temas de reservas privadas y en temas ambientales, y unos 50 por el momento propietarios de campos y de reservas privadas. Un poco con la idea esta, ¿no? De intercambiar información y sobre todo de empezar a gestionar en conjunto, o sea, posicionarnos como un actor relevante en la sociedad, ¿no? Que si vamos cada uno por nuestro lado tenemos mucho menos peso que si vamos todos juntos. Así que bueno, está empezando a caminar esta red y realmente es una iniciativa muy muy interesante porque nos lleva un poco a la realidad, ¿no? La realidad del propietario de un campo que tiene recursos, que le interesa la conservación y se le hace muchas veces muy cuesta arriba encontrar cómo compatibilizar la conservación de esos recursos con una actividad productiva, ¿no? Entonces, desde ese lado estamos trabajando bastante, con mucho entusiasmo, ¿no? En la iniciativa esta. Vos sos muy joven, pero tenés un largo camino recorrido dentro de la fundación. Arrancaste allá por 1989, me contabas. Te involucraste en un safari de los que por entonces se organizaban como para familiarizar a chicos y adolescentes con el tema, y bueno, hoy estás ocupando el puesto de director general de Fundación Vida Silvestre. También, ¿cuál es tu vivencia de cómo evolucionó la sociedad a la hora de ponerse de pie frente a problemáticas ambientales? Lo hemos visto con el tema de las papeleras en Gualeguaychú, por ejemplo. ¿A vos te parece que eso es, digamos, algo puntual o que es sintomático de un cambio en la mentalidad argentina? Sí, yo creo que es un síntoma de una evolución que hay en la sociedad y al mismo tiempo un síntoma de que esos problemas ambientales, esas agresiones al medio ambiente que venimos haciendo desde hace muchas décadas, la gente está empezando a percibirlas, está empezando a sentirlas, ¿no? Genera, digamos, esa reacción. Yo creo que es una combinación de ambas cosas, de una mayor conciencia y de que en realidad los problemas ya hoy nos están llegando, tocando cada vez más de cerca. Y bueno, el año pasado hicimos una encuesta a nivel nacional sobre qué pensaba la gente sobre los temas ambientales. Y lo que salió fue que más del 70% de los argentinos están interesados y preocupados por la situación del ambiente, ¿no? Es un número, digamos, realmente importante. Sí, claro. Sabemos también que esa preocupación, transformarla en acción, todavía nos falta dar algunos pasos, ¿no? Pero realmente que el tema esté presente con tanta fuerza en la sociedad es realmente una señal positiva para que empecemos a tomar algunas cartas en el asunto. Exacto, y digamos es algo que nos toca y que también está en la conciencia de líderes internacionales. En la tanda conversábamos sobre, bueno, recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos hablando de que el cambio climático es la mayor amenaza para el futuro, dijo Obama, y dijo, y el futuro es ahora, ya, no es ni siquiera nuestros hijos, es nosotros criando a nuestros hijos. Y también conversábamos sobre la encíclica del Papa Francisco y quería preguntarte si a ustedes, los que trabajan en estas temáticas, los sorprendió que el Sumo Pontífice diera a conocer esta primera encíclica sobre esta cuestión. Sí, no nos sorprendió porque sabíamos ya desde tiempo atrás que el Vaticano venía trabajando un poco sobre este tema y ya desde los primeros días, diría, desde que asumió Bergoglio como Papa, ya había hecho algunas declaraciones en torno a los temas ambientales, ¿no? Sí, lo que nos sorprendió un poco fue el contenido, ¿no? El contenido por lo amplio, o sea, creo que trata la temática ambiental en forma bien amplia, abarcando, bueno, un poco toda la diversidad de situaciones con las que el ambiente toca los distintos sectores de la sociedad, y también la profundidad y rigurosidad con la que se plantean, digamos, algunos de estos problemas, ¿no? Y bueno, al margen de eso, de ese contenido, también uno de los aportes más importantes que creemos que hace, digamos, la encíclica esta es poner el ambiente no como una cuestión aislada, sino muy vinculada con las cuestiones sociales, con cuestiones económicas y con cuestiones también morales, ¿no? Que tienen que ver vinculadas con el tema de la desigualdad social y
cómo también estos problemas ambientales y el acceso a los recursos naturales afecta en forma diferencial a los distintos niveles de la sociedad, ¿no? Así que la verdad es muy, muy interesante y es la primera vez creo que un líder de este nivel, a nivel mundial, plantea, digamos, con este nivel de profundidad estos temas. Quedará por verse si toman la posta y se hacen cargo de esta propuesta. Este año también es crucial para el medio ambiente porque en septiembre se hace la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, y también en la tanda me contabas que se viene la conferencia de cambio climático en París también dentro de poco. Exactamente, sí. Ahora, ahí este año ocurren esas dos cuestiones. Una se van a definir o aprobar, esperamos ahora el mes que viene, los nuevos objetivos de desarrollo sustentable, se llaman ahora, que es lo que Naciones Unidas propone como grandes lineamientos para que la sociedad pueda, digamos, desarrollarse, que abarcan el tema de educación, salud, hasta obviamente los temas ambientales, que antes eran un pequeño capítulo, hoy tienen, digamos, una importancia, una relevancia importante dentro de esto que se está discutiendo. Y cambio climático, porque venimos esperando desde el año 2009 en Copenhague, que hubo tanto ruido, digamos, en torno a la necesidad de generar un acuerdo global y potente para resolver este problema mundial, y que hasta el momento, después de 6 años, todavía no hemos logrado digamos, consolidar, ¿no? Así que bueno, también hay mucha expectativa con respecto a eso. La buena noticia es que todos los países están obligados a llevar a la conferencia en París compromisos de reducción de emisiones, y bueno, en esa línea van estos anuncios que hemos estado escuchando, como el de Obama hace unas semanas atrás, ¿no? En el bloque anterior, que nos cuente si podemos definir 3 ejes en los que están trabajando, que tienen calientes en la agenda de la Fundación. Bueno, uno de ellos sigue siendo este tema histórico, que es la creación de áreas protegidas, ¿no? De cómo proteger algunos espacios naturales en distintas regiones del país. En particular nos estamos enfocando en Misiones, en la selva misionera, en el Chaco, en la zona pampeana, en los pastizales de provincia de Buenos Aires, San Luis, Santa Fe, y en los temas marinos, ¿no? Que es un tema bastante nuevo, digamos, acá en la Argentina, pero que en los últimos años hemos estado bastante avance en cuanto a esfuerzos por conservar lugares en el mar. Después tenemos otra línea que tiene que ver con el uso sustentable de los recursos naturales, y ahí bueno, estamos trabajando con algunas actividades productivas que tienen mucha incidencia en el territorio, ¿no? La ganadería, la agricultura, el tema de la soja, donde promover mejores prácticas de uso productivo, en el tema forestal, el tema de la pesca, y en los últimos años empezamos a trabajar también en el sector energético, ¿no? Tratando de ver de qué manera podemos hacer más eficiente el uso de la energía. Normalmente escuchamos cuando hablamos de energía, bueno, cómo la Argentina va a satisfacer una demanda creciente, y en el debate está totalmente ausente una parte importante del sector energético, es cómo podemos hacer más eficiente el uso y ese consumo para reducir esa demanda futura, ¿no? Y hemos hecho el año pasado, por ejemplo, un estudio a nivel nacional de cuál es el potencial que tiene la Argentina de reducir su demanda de energía al 2030 con la aplicación de algunas políticas de eficiencia, y la verdad que podríamos estar evitando la construcción de 2 represas como Yacyretá, por ejemplo, solo trabajando en medidas de eficiencia en el sector eléctrico, ¿no? Si a eso le sumamos transporte y demás, bueno, tenemos ahí un potencial muy grande de ahorro, no solo de energía, sino también de inversiones, ¿no? De inversiones millonarias en estas grandes obras de infraestructura. Bueno, y el tercer gran tema en el cual estamos trabajando es el tema de educación ambiental, ¿no? Es una línea que fue históricamente uno de los temas importantes de vida silvestre. Bueno, y este año hemos relanzado los safaris, que fueron, bueno, toda una marca en su momento de la Fundación, que tenían el objetivo justamente de acercar a la gente de las ciudades a la naturaleza. Así que bueno, estamos relanzando estos campamentos educativos, vamos a estar yendo con escuelas a distintos parques nacionales y reservas de todo el país,
Y además, bueno, estamos generando materiales educativos para las escuelas de distintas provincias, muchas veces con los ministerios de educación de esas provincias, y dando talleres también y capacitaciones a docentes y a chicos directamente en los establecimientos escolares, ¿no? Bien, y también hay otra manera de acercarse, es siendo amigo, socio de fundación, y también se acerca la época del año en la que ustedes abren la convocatoria a voluntarios, ¿no es cierto? Sí, normalmente tenemos algunas actividades de voluntariado, normalmente asociadas a algunas campañas como la Hora del Planeta, por ejemplo, que es una campaña que organizamos siempre para el mes de marzo, donde tratamos de justamente hacer participar a la gente. Muchas veces es directamente a través de las redes sociales, ayudándonos a difundir, digamos, estas temáticas, algunas veces participando en algún proyecto o en temas más administrativos dentro de las oficinas nuestras. Y después también invitamos a la gente que se interese, digamos, a colaborar y ayudarnos a sostener nuestro trabajo, a asociarse a Vida Silvestre y contribuir con una pequeña donación mensual a nuestro trabajo. En este momento hay cerca de unos 6.000 socios que nos acompañan todos los meses, así que realmente es un gusto ver que la gente, digamos, participe y se involucra en esto, más allá de nada, de las charlas o de las cuestiones que pueden hacer día a día, ¿no? Muy bien, me imagino que es una gran satisfacción. Gracias, Diego Moreno, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, por haber venido a Cátedra de Estilo a contar en qué anda la fundación y bueno, y a tomar conciencia de esto, de que es algo que nos involucra a todos, que se puede participar y que hay maneras de hacer una diferencia concreta, de verdad. Sí, así es. Así que, bueno, muchas gracias por ayudar a difundir, porque la verdad que es un poco lo que nos está faltando, ¿no? Que este tema, si bien está en la gente, poder, digamos, llegar con más información. A veces los temas ambientales terminan siendo un poco lejanos y la gente no termina de entender bien cómo funciona todo esto. Así que la verdad, tener este tiempo tranquilo para poder charlar es un gusto. Muy bien, repetimos cuando quieras, Cátedra de Estilo queda a tu disposición.